25 de junio de 1950. 4 de la mañana. Los tanques norcoreanos cruzan el paralelo 38. Seúl arde. Millones huyen por sus vidas. Pero esta guerra no estalló de la nada. La chispa se encendió 5 años antes, el mismo día en que la libertad regresó a la península coreana. 15 de agosto de 1945. Japón se rinde en la Segunda Guerra Mundial. Corea es liberada del dominio colonial. Pero la alegría de la libertad no dura mucho. Como medida temporal, Estados Unidos y la Unión Soviética dividen la península a lo largo del paralelo 38. ¿Por qué? Porque los soviéticos debían aceptar la rendición de las tropas japonesas en el norte, mientras que los estadounidenses se encargaban de estabilizar el sur. Al principio, esta línea se pensó como algo provisional, pero a medida que la Guerra Fría se extendía por el mundo, esa línea imaginaria pronto se convirtió en una frontera, una ideología y, finalmente, en un disparo. 1948. En el sur, Syngman Rhee establece la República de Corea. En el norte, Kim Il-sung declara la fundación de la República Popular Democrática de Corea. ¿El problema? Ambos afirmaban: yo soy el verdadero líder de Corea. Se consideraban mutuamente como traidores, y comenzó una guerra por la legitimidad. ¿Pero por qué? Syngman Rhee creía en la democracia liberal al estilo estadounidense y en un feroz anticomunismo. Kim Il-sung creía en la revolución comunista y en la ideología estalinista. Cada uno estaba convencido de que su camino era el único correcto. Pero la ideología no era solo una cuestión de creencias, sino de supervivencia, y cada uno veía la existencia del otro como una amenaza directa. Por eso, con el tiempo, la guerra se volvió inevitable. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos: Estados Unidos contra la Unión Soviética, liberalismo contra comunismo. Había comenzado una guerra fría a nivel global. Corea, aunque pequeña y recién liberada, se convirtió en el campo de batalla principal de esta guerra ideológica. Cada superpotencia buscaba implantar su propio sistema en la península. ¿Por qué les importaba tanto Corea a Estados Unidos y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Porque tras un punto muerto en Europa, Asia se convirtió en el nuevo escenario, y la península de Corea quedó justo al borde de esa línea de fuego. 1949 fue el año de la oportunidad para Kim Il-sung. Primero, la retirada de las tropas estadounidenses de Corea del Sur. Estados Unidos ya no tenía los recursos ni la voluntad para mantener soldados en Corea. La opinión pública y las prioridades presupuestarias estaban cambiando. Para Washington, Corea ya no era una preocupación prioritaria. Segundo, la victoria comunista en China. Mao Zedong tomó el control total del continente chino. Para Corea del Norte, eso significaba tener la retaguardia asegurada. Y aún más importante, decenas de miles de coreanos étnicos que habían luchado en la Guerra Civil China regresaron al norte, dándole a Kim Il-sung un gran impulso en personal y experiencia militar. Tercero, la exitosa prueba de la bomba atómica por parte de la Unión Soviética. Estados Unidos ya no tenía el monopolio nuclear. Para Stalin, fue una señal de fortaleza y una invitación para adoptar una postura más agresiva. Cuarto, la línea Acheson. El secretario de Estado de EEUU, Dean Acheson, delineó públicamente el perímetro de defensa estadounidense en Asia, Japón, Okinawa y Filipinas. Corea no fue mencionada. Estos 4 acontecimientos enviaron a Kim Il-sung un mensaje claro: es ahora o nunca. Kim Il-sung ya había tomado su decisión. Quería ir a la guerra. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba la aprobación de 2 hombres. El primero era Joseph Stalin. Kim viajó a Moscú con una propuesta audaz. Corea del Sur es débil. El pueblo se levantará tan pronto como ataquemos, y Estados Unidos no intervendrá. Al principio, Stalin era escéptico. Temía la posibilidad de una intervención estadounidense. Pero al analizar el cambio en el equilibrio global, la victoria comunista en China, la retirada militar de EEUU,
y el éxito de la prueba nuclear soviética, cambió de opinión. Finalmente dijo que sí, pero con una condición. Debes obtener también la aprobación de China. Kim Il-sung recurrió ahora al líder chino, Mao Zedong. Al principio, Mao fue cauteloso. Acababa de terminar una larga y brutal guerra civil. China estaba en plena reconstrucción. Pero Kim prometió una victoria rápida y decisiva. Una guerra que terminaría antes de que Occidente pudiera reaccionar. Aseguró a Mao que no se necesitarían tropas chinas, a menos que algo saliera mal. Mao, intrigado pero aún no del todo convencido, finalmente aceptó. Si es necesario, ayudaremos. Para la primavera de 1950, Kim Il-sung ya había obtenido dos luces verdes cruciales: el apoyo de Stalin y la aprobación silenciosa de Mao. Con ambas potencias detrás de él, Corea del Norte comenzó los preparativos finales para la guerra. Para junio de 1950, Corea del Norte estaba totalmente preparada para la invasión. Fuerza militar: cerca de 200.000 soldados. Tanques: alrededor de 150 T-34 de fabricación soviética. Artillería, aviación y logística, ampliamente superiores a las del sur. En contraste, Corea del Sur estaba gravemente desprotegida. Su ejército era la mitad del tamaño del norte. No tenía tanques. No tenía aviones de combate. Recibía poco o ningún apoyo militar de Estados Unidos. Pero ¿por qué era tan vulnerable el sur? Estados Unidos temía que el presidente Syngman Rhee pudiera usar armamento pesado para invadir el norte de manera preventiva, así que retuvo el suministro de armas avanzadas. Corea del Sur, aún sumida en el caos posterior a la guerra, priorizó la estabilidad política antes que la preparación militar. Este desequilibrio, de armamento, de preparación, de confianza, llevó a Corea del Norte a creer que la victoria era segura. 25 de junio de 1950, 4 de la madrugada. Sin previo aviso, las fuerzas norcoreanas lanzan una invasión a gran escala. La artillería retumba, los tanques cruzan el paralelo 38. Seúl cae en solo 3 días. Kim Il-sung está convencido. El sur colapsará en cualquier momento. Y casi ocurre. Pero Kim cometió un error de cálculo crucial: la reacción de Estados Unidos. Estados Unidos declara de inmediato la invasión como un acto de agresión comunista. El presidente Truman lo califica como una amenaza para la paz mundial. A las pocas horas, Estados Unidos presenta el caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En ese momento, la Unión Soviética estaba boicoteando las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas, en protesta por la negativa del organismo a reconocer a la China comunista. Con los soviéticos ausentes, el Consejo de Seguridad aprueba una resolución para tomar acción militar. Como resultado, intervienen las fuerzas de la ONU y se despliegan la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Al mes siguiente, también se envían tropas terrestres estadounidenses. Lo que comenzó como un conflicto civil en una península dividida, ahora se ha convertido en una guerra proxy a escala global. Tras más de 3 años de combates brutales, se firmó un armisticio en 1953, pero nunca se firmó un tratado de paz. La guerra se detuvo, pero nunca terminó oficialmente. Y aún hoy sigue presente. ¿Pero por qué? Porque ni el norte ni el sur reconocieron jamás al otro como gobierno legítimo, y las potencias globales optaron por mantener la división como parte de su estrategia más amplia dentro de la Guerra Fría. ¿El resultado? Una zona desmilitarizada fuertemente armada, una península congelada en tensión, y una división que se ha vuelto demasiado permanente. La Guerra de Corea no fue solo un conflicto civil, fue una tragedia compleja impulsada por la ambición inquebrantable de Kim Il-sung, una Corea del Sur débil y sin preparación, y una Guerra Fría global que convirtió a Corea en un campo de batalla. ¿El precio del error de cálculo? Millones de vidas perdidas. Recordamos esta guerra no solo para honrar el pasado, sino para entender el presente y proteger el futuro. La historia susurra una advertencia. Las guerras no comienzan en un solo día. Comienzan cuando la ambición crece, la oportunidad se presenta y alguien toma una decisión. Y una vez tomada esa decisión,
Las consecuencias resuenan a través de generaciones.